Señores, bienvenidos a Santos y Herejes. Estamos aquí, otro episodio con un invitado especial, un hermano, un amigo, alguien que ha estado ahí con nosotros en la buena y la mala. Tenemos de invitado a Iván de Vivir con Fe. ¿Cómo va la cosa, viejo? Hey, muchísimas gracias por tenerme aquí, por extenderme la invitación ya en formato audiovisual. Audiovisual. Me gusta esta modalidad y me gusta que aquí como estoy en mi casa puedo tener mi propio estilo, usar mi gorrito, No hay que hacer bulto. usar mi t-shirtcito de Britney. Está hereje eso, está hereje. Muy hereje y creo Bueno, que es que me motivó el nombre, Santo y Hereje. Bueno, vamos a hacerle honor a esto. Después de esto vamos a hacer, dejar nuestro comentario ahí en las redes sociales. Pero viejo, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por venir hoy. Gracias. Ahí, cabe decir y queremos aclarar nuevamente en este episodio, señores, Vivir con Fe son hermanos de nosotros. A veces uno los corrige porque se pasan, pero siguen, no dejan de ser y viceversa. Y viceversa, la corrección va de lado a lado. Y también, viejo, no, de verdad que gracias para los que nos escuchan. Vivir con Fe, yo creo, loco, yo creo que ustedes fueron los primeros que, yo diría los que terminaron de empujarnos, como señores, saquen su podcast, como que está muy heavy la idea. Y como que estaba ahí también, viejo, mil gracias porque fueron de la primera persona que nos abrieron la recibieron, sí. Y nos recibieron. Entonces, es que ya ustedes son un brazo extendido desde piano. Julio, claro, si tú estás sí. escuchando esto, ya tú sabes, los patrocinios, el dinero. Pero no, viejo, qué bueno tenerte por acá. Hoy trajimos a Iván porque tenemos un tema y no se asusten, porque un tema muy, muy fuerte, un tema doloroso, yo diría, para mucha gente en la iglesia. Mucha gente ha experimentado, ha pasado por situaciones como esta. Pero es un tema que afecta al cuerpo de Cristo. Seguimos con nuestra línea, así como de lo que tu pastor no te dice. Y hoy en específico vamos a estar hablando de qué hago o mi pastor pecó. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué voy a hacer ahora? Y esto sale por, yo no sé si tú estás viendo, o sea, la cantidad o lo percibe de la misma forma. La cantidad de ministros y gente, o sea, en posiciones altas dentro de la iglesia, pastores, líderes, que fallan de una manera que tú dices, ¿cómo puede una persona, verdad, que tiene una relación con el Señor, una persona que tenía un caminar con Dios, como caer en esto y que se vea de un fallo tan catastrófico? Catastrófico. Sí. Yo no sé si es que estoy casi seguro de que estamos viviendo los últimos tiempos y evidentemente vamos a ver una mezcla, es mi percepción, de que se descubrirán los falsos profetas, pero también de que vamos a ver aún más la misericordia de Cristo en muchos hermanos, incluso esos líderes, pastores, que sí son gente de Dios, pero que al final del día yo creo que hemos caído en una mala práctica como pueblo en idolatrar a nuestros líderes. Y eso yo creo que le hace un daño tremendo a ellos, que incluso ellos en algún momento, aún siendo quienes se supone que deben pastorearnos, no saben cómo lidiar con esa situación y yo creo que ahí es donde se hacen vulnerables y caen. Y yo creo que ejemplo tenemos de más de esos casos. Lo que yo creo que también está muy fuerte y ahí es como yo lo percibo, que en estos casos, o sea, de que tenemos pastores que están cayendo, iglesias que se están destruyendo, ¿verdad? Debido a eso, sí. O sea, debido a eso, es como tú lo dices, yo siento que de una u otra forma, de manera, o sea, general en las iglesias, nos hemos estado moviendo como a un punto donde endiosamos, ¿verdad? La figura pastoral, o la estamos poniendo como en un nivel que Sam, lo que perdona termina... que Sí, dale. termina la idea para... bueno, lo que decía que está... Termino, va tú, voy yo. Termina. que como que lo hemos puesto en una posición de suma exaltación, donde esa persona se vuelve como la figura central o la iglesia gira alrededor del pastor. ¿Qué te quiero decir con eso? Como que
de una u otra forma, el branding, le voy a llamar así, de la iglesia, es el pastor. El pastor. O sea, tú tienes la iglesia tal, pero realmente la iglesia es el brand del pastor, o sea, lo que el pastor es. Sí, eso es lo que yo iba a decir, tú lo topaste, Sam, que era que las iglesias se están construyendo alrededor de la figura del pastor principal. Entonces se vuelve que el momento en que él no está, la iglesia se cae o empieza a perder sus miembros. Porque la gente está yendo a escuchar ¿Perdón? No, lo que te dice, eso que tú estás diciendo, una iglesia, tú te das cuenta que va por mal camino. Mal camino, el sur profundo. Bueno, tú sabes que tendremos mar de ¿cómo se llama? Calles de oro y mar de cristal. Mar de cristal. Va por mal camino cuando tú te das cuenta que no está levantando líderes, que si el día de mañana no está, la iglesia pueda seguir como es una iglesia de Cristo, no de un pastor. O sea, hay gente que literalmente, yo voy a tal iglesia porque me gusta cómo predica el pastor. Ok, pero ¿y si el día de mañana no está ese pastor? O sea, ese pastor se va a ir tarde o temprano. O sea, ¿quién le va a suceder? O sea, al final del día tú tienes que sentirte cómodo con quien sea que esté predicando en ese. Claro, obviamente uno al final del día somos humanos y uno va a tener cierta afinidad con un pastor o que otro. Eso es completamente normal. Yo tengo mi pastor favorito y, o sea, no necesariamente tu pastor favorito no es el de tu iglesia, viejo. Bueno, lo que pasa es que mi pastor favorito es un pastor de toda la vida, incluso de antes de yo llegar a esta iglesia. Y es un pastor que no está aquí, es el pastor Marco Vidal, en la iglesia Salem, en Madrid. Cuando yo estuve en Madrid, que de hecho era una época en que yo estaba apartado del Señor, cuando a mí me picaba el Espíritu Santo de que tú sabes, que me redarguía. Date una vueltica, sí, por yo salía corriendo para allá. Y a mí, ¿qué te digo? Yo crecí escuchando la música del Señor. Yo lo veía como un mega artista, ganador de Grammy, y yo llegar un domingo a su iglesia y verlo a metros de mí, con una humildad impresionante, o sea, eso a mí me compró. O sea, yo veía el testimonio de él, una palabra que me gusta, no adulterada, muy llana, pero también a la vez profunda, y yo desde acá lo sigo por las redes, y trato de ver siempre sus enseñanzas, aunque en mi iglesia local yo también me siento cómodo con mis líderes, con la palabra que se predica ahí, y yo sé que si algún día no está no está quien dirige la iglesia ahora mismo, yo sé que esa iglesia va a continuar porque hay otros líderes que siguen predicando. O sea, yo no voy, o sea, lo que quiero decir es que por lo menos yo no estoy en torno a una figura pastoral, y que es lo ideal, así que debe ser. Loco, demasiado heavy eso, porque creo que y es lo que digo, o sea, para mí ese ha sido como el problema en todo, de que se ha puesto esa figura y ese branding alrededor del pastor. Y como tú dices, loco, como que uno se mueve mucho como con eso, como Miekina, me gusta la prédica de esta persona, cómo predica, cómo habla, y como de acuerdo a eso me voy moviendo, pero cae esa pregunta, como qué va a pasar el día que el pastor no esté, o como empezamos nuestro programa, ¿qué va a pasar si en un momento el pastor falla en esta iglesia el pastor falla? Y no solo que falle, sino que falle el nivel de que quede descalificado del ministerio. Por ejemplo, esa es una pregunta que yo traía a colación. O sea, porque mi pastor pecó, y ahora que se supone que el pastor es humano y evidentemente pecará, porque la Biblia dice que pecamos todos los días, o sea, que pecará. Ahora, ¿a qué le llamo que el pastor pecó? O sea, que se descubrió que el pastor no pagaba impuestos, que se descubrió que el pastor malversaba los fondos de la iglesia, que el pastor es un chismoso. Porque al final siempre atamos el tema de pecó a que hubo infidelidad o a un tema sexual. O sea, por lo general es un tema casi siempre sexual. Entonces, ¿a qué realmente llamamos pecado de que, ok, pecó y ahora es descalificado? O sea, soy completamente ignorante en ese tema. Tú sabes, viejo, que nosotros estuvimos discutiendo eso hace poco. En específico estábamos hablando como de las posiciones, los requisitos, yo diría, más bien para tú ser anciano de la iglesia, como lo que correspondía para tú ser anciano. Y yo creo que va asociado, o sea, en temas de fallo de pastor, como con eso, porque como bien tú dices, como que es muy abierto
ese campo de como mi pastor falló, como ok, pero ¿qué? ¿Le habló mal a alguien? Se peleó con un miembro de la iglesia, chismoseó, qué sé yo, como tantas cosas que hay. Y que si uno se va como también por el testimonio individual de la persona, viejo, ningún pastor debería de ser líder, porque tú siempre vas a tener a alguien como enojado, algo con el pastor, o decir, no, mire, ese pastor, los chismes, tú sabes que también se mueven mucho. Y bien cabe esa pregunta como que, ¿qué te termina descalificando como cabeza de una congregación? Y nosotros estuvimos hablando un poquito de ese tema en el episodio pasado. Si no lo han escuchado, les invitamos a seguir y ver todos los episodios de Santos y Herejes que tenemos en nuestro podcast en Spotify. Yo lo escuché el episodio. Pero ahí estábamos discutiendo un poquito como de estos elementos de que Pablo deja, ¿verdad? Como dirección para las funciones de anciano, y no solo de anciano, sino que él va más allá y también deja como cierta descripción para funciones como de liderazgo, o sea, lo que son los diáconos dentro de la iglesia. Yo personalmente voy muy con este punto, y creo que así parafraseando un poco, habla de lo que es una persona en figura masculina, ¿verdad? Marido de una sola mujer, que es una persona que se ha mantenido de una u otra forma fiel a su esposa, es una persona que tiene control sobre las finanzas, no es avaro, es una persona que cuida, tiene dominio de su casa, ¿verdad? Tiene control de sus hijos. Una persona dice ahí en los textos de Timoteo de que no tiene cola que le pise, básicamente. Buen testimonio. Buen testimonio, no solamente con los de la iglesia, sino también en el afuera. El mundo. Que, como bien tú dices, como quiera aún viendo estas cosas, como que hay mucho campo, ¿verdad? Porque cuando tú dices como que es buen testimonio, o sea, si tú vas al mundo, todo el mundo piensa que la iglesia son unos ladrones. Entonces, ¿qué tú quieres decir? Mira, que esta persona está descalificada porque el mundo piensa que el pastor es un ladrón. Y la realidad es que, como bien tú dices, hay como mucho campo a explorar, y uno debe de empezar como a buscar dentro de estas fallas qué cosa consideramos que puede llevar a una iglesia. Yo diría más bien que estos fallos es que puede llevar a una iglesia a quedar completamente destruida o abandonada. Cuando nos referimos a estos fallos dentro de los pastores. Algo que a mí me impactó, había una persona, un líder de iglesia que yo por mucho tiempo, sobre todo en mis años más jóvenes, seguí mucho, que fue, yo no sé si tú supiste lo de, ya es vieja la historia, pero lo de Carl Lenz, que era el pastor de Hillsong en Nueva York. La realidad eso pasó justamente luego de yo visitar la iglesia de Hillsong en Nueva York, y eso me chocó aún más, porque yo era reciente, acababa de visitar, mi experiencia fue sumamente gratificante, me gustó mucho, y unos meses después, boom, explota esto, y yo me quedé wow. ¿Qué es eso? O sea, no, a mí ¿Sabe? Pero, Sam, al igual que Iván, me acuerdo que eso explotó en el 2020. Yo había ido a la iglesia a Nueva York en diciembre del 19. O sea, fue bien corto. Yo también, un poquito antes, 2019 también. Mira, yo me recuerdo, yo fui a la iglesia a ellos yo los sigo desde que empezaron la obra. Y me había impactado mucho como la manera en la que llevaban el evangelio, ¿verdad? Como de una forma más llana, ¿verdad? Como que no le importaba el ir a la calle, hablar con los homeless, como estar ayudando a las personas. Un evangelio como muy de calle, tú sabes. Me impactaba mucho eso, y yo como que le daba seguimiento a Carl Lenz. Aparte de eso, es un speaker buenísimo. Y yo me recuerdo, yo fui a su iglesia en el 2013. Un viaje que tuve por allá, el viaje que me terminé comprometiendo con mi esposa. Y fui a la iglesia para la Pascua. Me recuerdo que estaban celebrando la Pascua ese día. Viejo, y te digo, o sea, la mejor... ¿No sabía que Hillsong celebraba la Pascua? O sea, no celebra la Pascua como celebración judaizante, así de Semana Santa, o sea, Viernes Santo. Como Viernes Santo, el Easter, aquí como le dicen aquí en los Estados Unidos. Viejo, y te digo, en mi tiempo que yo he estado en los caminos del Señor, que prácticamente es toda mi vida, yo nunca había escuchado una exposición de Isaías 53 como la hizo ese señor.
O sea, para mí fue tan impactante de que viejo, yo casi paso adelante así de que aceptar al Señor de nuevo. Aceptar al Señor de nuevo. Y que, ok, me di cuenta que no soy cristiano. Me di cuenta que no soy calvinista y que la salvación sí se pierde. Y iba a pasar de nuevo a aceptar al Señor. Pero de verdad fue una exposición, viejo, y una forma de él presentar el evangelio que yo dije, wow, o sea, esto es algo totalmente diferente. Y cuando viene, o sea, porque esto yo siempre lo discutía con mi esposa, como que veía esto venir, si te soy sincero, o sea, él se empezó a popularizar, empezó como a crecer en las redes sociales, empezó a conectar con personas como de lo secular, artistas, gente famosa, y de una u otra forma tú veías como que lo que fue en un principio empezó como a cambiar poco a poco. Hasta que pasó el boom de la infidelidad y lo que más impacta es que fíjate, y no sé si tú tienes la misma impresión, de que toda la iglesia de Hillsong, Nueva York, tornaba alrededor de él. O sea, Hillsong, Nueva York era él. Claro. Y al momento de que él crece de esta forma, que cae, esa iglesia, o sea, tú veías los seguidores y todo en social media, cómo cayeron, no solamente como cayó él, sino como cayó el head pastor, el senior pastor de Hillsong, que pasó por todo este proceso de malos comportamientos, diría yo, ¿verdad? Para un ministro, temas de borracheras, temas de que si lo encontraron con una mujer o no, temas de encubrir. Malversación de fondos. Malversación de fondos económicos. Entonces, me impacta mucho la caída de estas personas porque al caer ellos, cayó el ministerio. O sea, lo que es Hillsong hoy no es nada compararlo con lo que era fue antes. O sea, ni siquiera en sus principios. Está en la conversación de un cristiano hoy en día. Tú lo escuchas hablando de Hillsong y es como sinónimo de iglesia del pastor que pegó. Exactamente, como sinónimo de iglesia que pastor que pecó. Entonces, yo diría que este tipo de pecados o aquello que estábamos hablando de mi pastor pecó ahora, que es todo aquello que termina de una u otra forma destruyendo a una congregación. Sí. Mira, justamente al principio, no di el nombre, pero fue una de las personas que me llegó a la mente cuando decía que hemos estado como creando lo que le llamamos congregación en torno a una persona, haciendo iglesia en torno a una figura. Y a mí me chocó mucho el caso de él, porque igual que tú entendía que era qué sé yo, alguien que lo estaba haciendo diferente, que entendía que su forma de ser era la manera correcta para llegarle a la persona, a la gente de esta generación. Pero yo creo que si andamos en el espíritu, sin ánimo de ser demasiado religiosos aquí, que no lo soy, entiendo que aquí tú puedes ser de los santos. De los santos, bueno. Grupo de los santos. O sea, yo creo que en el espíritu uno puede identificar ciertos red flags. O sea, a mí me llegaron ciertos red flags de actitudes que él estaba teniendo, que yo mismo justificaba y decía, bueno, no puede ser tan religioso. Por ejemplo, yo vi unas imágenes de él, qué sé yo, caminando con Justin Bieber, como por la playa, no sé qué. La famosa que Joe Rogan la sacó, que salió hasta en Joe Rogan, viejo, eso. Él andaba con la camisa abierta, como enseñando sus cuadritos, y con un pantalón que se le notaba casi la entrada a su mismo, parte viejo, íntima. O sea, fue tan importante de que antes de que pasara eso, salió en Joe Rogan la foto, él la puso y dijo, ven acá, pero este tipo lo que está buscando mujeres, que las mujeres se le peguen. Claro. O sea, y tú lo ves con su lente, al final del día, bueno, está bien, está en la playa, ok, pero es que tú te das cuenta cuando una gente está en lo que no es del espíritu. Entonces, en figureo. Sí, y ojo, te voy a decir una cosa. Yo no soy de los que critico que tú vayas a tu gimnasio. Yo voy a mi gimnasio todos los días. Señores, ahora, yo lo que sí he cuidado. Piedra. ¿El qué? Está roca. Que tú estás piedra. Pero yo me he dado cuenta, señores, que el tema del físico, el tema del amor propio y de qué sé yo cuánto, llega a un punto que es insano.
y lo dice la palabra, que llegará un momento que días en que encontraremos hombres amadores de sí mismos, que aman más a su deleite que a la cosa de Dios. Y llega un punto en que, ok, ir al gimnasio no es pecado, verse bien no es pecado, entonces tú lo llevas a un punto que ya se convierte en un ídolo, en una cosa, y es como que esa línea que tú como que no ves cuando te cruzaste para el otro lado. Y la he visto no solamente lo he visto, obviamente ya no voy a dar nombres aquí porque son casos ya de personas que conocemos que son locales, que pasaron por un proceso, ¿verdad? Pero yo te iba a decir, viejo, que si tú quieres, suéltalo, no estamos también, vivir con fe. Esto no es vivir con fe, esto es santos y herejes. Deja Iván, aquí no tenemos miedo. No me corrompa Iván. Con personas, y definitivamente sí, pero algo que lo hace sin darse cuenta. Obviamente tú llegaste gordito a tu gimnasio, al cabo de 2 meses tú estás viendo los resultados, pero espérate, y es como una necesidad de tú enseñar los logros que has cosechado y mostrarlo a través de las redes, pero lo subiste a las redes, pero después de repente alguien te puso un fueguito, un reaction, y comienzan a gustar. Y esa cosa, eso no pasa de ahí porque yo me cuido, pero al final del día, eso mismo, tú te estás mintiendo. Entonces, por eso que te digo, llega un momento en que nosotros somos los que provocamos, bueno, no puedo decir lo que provocamos la caída del otro, porque cada quien es responsable de esos hechos, pero nosotros mismos lo llevamos a un punto de idolatría que hasta excusamos, porque yo cuando lo vi, esa foto de Carlos, yo mismo lo excusé. Yo no, hombre, eso es la gente exagerando. Él está en la playa con Justin Bieber, que le está predicando a ese pobre infeliz que está en depresión. Pero en verdad es un red flag. Y eso debe una alerta de que, espérate, eso no está bien, loco. Tú tienes un testimonio que guardar, ¿entiendes? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Y ahora, viejo, porque viendo eso, o sea, tenemos ejemplos, como dijimos, o sea, y como tú dices, hay ejemplos locales, hay ejemplos alrededor del mundo, o sea, en la iglesia en general, es como una epidemia que está pasando. Uno como congregante, como persona que va a la iglesia, queda entonces esa duda. Por ejemplo, si nos vemos en situaciones, y te voy a poner ejemplos más como claros, no necesariamente con individuos, pero digamos, como bien tú iniciaste la conversación, como, ok, mi pastor está mal utilizando los diezmos. Mi pastor cayó en un pecado de inmoralidad sexual, o sea, de una u otra forma cayó en adulterio. Mi pastor es abusivo, o sea, de una forma verbal y de una forma física, no solo con su familia, sino que de una u otra forma ejerce algún tipo de abuso emocional con los congregantes o abuso espiritual. Yo como congregante, ¿qué hago si me encuentro en una situación que en la iglesia que estoy yendo, mi pastor se está moviendo de esta forma, cayó en estos pecados? O sea, ¿qué cae sobre mí? O sea, ¿Qué tú dirías, Iván, en ese sentido? ¿Me voy de la iglesia, intento hablar con los ancianos para mira, por eso, mis preocupaciones? Eso está súper interesante. ¿Por qué? Porque también yo creo que va a depender mucho del tipo de iglesia. Y una de las cosas que yo siempre recomiendo a alguien que va a empezar a buscar una iglesia, que es un nuevo creyente, ¿dónde congregarme? Yo creo en las iglesias que pertenecen a concilios. ¿Por qué? Porque esas iglesias de llanero solitario, de que él es el pastor y es, que si yo cuento, es una iglesia familiar. Que es el dueño de esto. Que es el dueño de eso, que se maneja como una empresa. Ojo, hay gente que inicia así y está bien, porque o sea, no es que sea pecado, pero yo creo que una iglesia que está iniciando necesita a quien rendirle cuentas. Si esa persona cae, por ejemplo, en la iglesia donde yo voy, pertenece a una red. Si el líder en ese momento cae, yo sé que el consejo, el concilio, sabrá cómo lidiar en ese momento, hablará con ese remanente, las ovejas, ¿no? Los miembros de esa congregación, decir, mire, sucedió esto, por este tiempo, hasta que sea restaurado, hasta que se decida lo que va a hacer, va a estar cubriendo esta iglesia fulano de tal. Yo entiendo, o sea, ese es el beneficio que te da de pertenecer a una iglesia que tiene una estructura, que tiene un concilio, que tiene una red. Porque si pasa eso en una iglesia que un solo pastor y de repente cayó y no hay más nadie que predique, pues entonces obviamente
yo tengo que seguir congregándome, yo voy a tener que buscar a dónde ir. Entonces, ahora, con el tema específico de hacia la persona, bueno, obviamente una persona con la que se supone que yo busco consejería, una persona que ora por mí, una persona que me tiene cubierto en oración, ya es como que yo como humano pudiera sentirme hasta traicionado. Óyeme, pero esta persona me estaba hablando de tal cosa y mira lo que estaba. Pero si somos espirituales, yo lo que creo que debemos, más que juzgar, orar por esa persona para que el Señor la salve, para que el Señor, o sea, la reenfoque, vuelva o no al ministerio. Porque como tú dices, hay algunos que ya eso es debatible, ¿no? No es que yo no sé si está escrito en piedra, pero eso esas instrucciones que da Pablo, que del buen testimonio y todo eso, creo que en algunos aspectos, algunos puntos pueden ser discutidos. Porque, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Cuando dice marido de una sola mujer, eso es sumamente controversial. En el sentido de que, ok. Muy controversial. Muy controversial, marido de una sola mujer, pero, ok, actualmente tiene una sola mujer. O sea, ¿a partir de cuándo es que tiene que tener una sola mujer? O sea, como que queda abierto un poquito o puede un pastor ser soltero también. También, o sea, y si el pastor es soltero, que conozco, o sea, un pastor no puede ser soltero, es excelente que tú pusiste ese tema. O sea, sí, no, porque él tiene el don de continencia. Ajá. ¿Y quién me asegura eso? Yo tengo que confiar en lo que el pastor dice. Es fuerte eso. O sea, también, Iván, también como jugando un poco el abogado del diablo. Yo creo que lo mencioné en el episodio que hice con Samuel sobre este tema, que decía, ¿qué constituye un buen testimonio, verdad? Porque yo digo, digamos que un pastor que falle y él mismo es el que se entrega a los ancianos y se somete al proceso disciplinario y él busque restaurar su familia. O sea, a mi percepción, es un hombre de buen testimonio. Sí. O sea, yo entiendo que sí. Pero, por ejemplo, me llegó este ejemplo ahora de aquí. Creo que ese sí lo podemos decir con nombre y todo. Ay. Aquí, bueno, aquí ya es un caso famoso. Aquí el ministerio es Aquiles Azar. Aquiles Azar fue por un buen tiempo uno de los ministerios cristianos más grandes de aquí. Que yo recuerdo que ahí era que íbamos a ver a los grandes artistas, porque era a esa iglesia que el que invitaba la Calpa al lado de Priceman, ¿no era que estaba? Al lado de Priceman. La primera vez que yo vi a Dante Gebel fue ahí que vino. La primera vez que yo vi a Marco Barriento fue ahí. La primera vez que yo vi, o sea, a un reguero de artistas, porque será como la iglesia referente por un buen tiempo. Sin embargo, todos sabemos que acabó eso. El pastor pecó, y óyeme, a mí me dolió. Perdona que te interrumpa, ¿en qué queda la iglesia después de...? No, esa iglesia no existe ya. Sí, ok. Se a esa que voy. Pero a mí me dolió porque yo fui testigo de una promesa que Dios le hizo a esa gente. O sea, la esposa de la esposa de Aquiles Azar era estéril. Y en un concierto de Marco Barriento, que Marco Barriento le tocó la barriga y le oró por ella y le dijo, tú vas a estar encinta. Dijo, óyeme, a los 9 meses estaba pariendo. Eso es un testimonio grandísimo. Y tiene su hija. Y después de eso, el tipo pecó con otra y se un lío del caramba y ya. Al final buscaron como otro pastor mientras tanto, pero no prosperó porque no había una estructura, realmente no había un liderazgo preparado para una sucesión sana. Todo giraba en torno a Aquiles Azar. Entonces, obviamente, muchísima gente se sintió defraudada, avergonzada, y todo el mundo tuvo que zarpar. ¿Y qué es lo peor? Que a muchos, o sea, cuando te dicen, yo te lo dije que no vayas a iglesia, yo te lo dije que tal cosa, mira, eso te dije que era un falso maestro. Te dije que era un falso profeta. Tú no viste que Nuria se le tiró una vez y comenzaba. O sea, todo eso. Loco, muy, muy fuerte. Yo digo que todo tiene que empezar siempre porque la realidad es que hay que darle en cierto sentido como el beneficio de la duda a los pastores. Y creo que por eso Pablo fue muy específico en la Biblia, como de que si hay algo en contra de un pastor, que sean 2 o 3 testigos para que la acusación tenga validez. Exacto, porque al final de cuentas,
el pastor es una persona que está en una posición de que se expone, ¿verdad? Loco, y que hay gente que se siente mal en la iglesia, viejo, gente que se va de la iglesia porque un día el pastor pasó por al lado de ellos y no lo saludó. No lo saludó. Y es como que esta iglesia es una basura, este pastor no sirve, y Un empiezan abusador. a levantar falso testimonio de una persona, ¿verdad? De un pastor. Entonces, como bien decíamos, como que bien abierto ese paréntesis de tiene que tener buen testimonio, pero ok, ¿a qué punto es esto del buen testimonio? Porque cuánta gente, viejo. ¿Quién lo define? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se mide? ¿Cuántas personas tú conoces? ¿Cuántas personas yo conozco que literal se han ido de congregación porque un día, hasta viejo, puede pasar que el pastor le cantó la verdad en su cara y el tipo se ofendió de la manera en que el pastor me dijo que yo estaba en pecado? Y me voy porque aquí el pastor me dijo que yo estaba en pecado. Y es como, ¿qué es buen testimonio entonces? Entonces, yo creo que como hemos ido hablando, lo primero es de que es esencial, como bien tú dices, que una iglesia se maneje como en tema de concilio, que tenga un liderazgo apropiado que pueda lidiar con estas situaciones, ya sea de que el pastor sí falló de una forma, ¿sabe? Como clara, y que alguien pueda tomar la sucesión, que la misma congregación no vea al pastor como la única cabeza de la iglesia. La única cabeza de la iglesia, sino de que vea a otras personas, que el día de mañana, porque también no solamente que el pastor falle, ¿qué pasa si el pastor se muere? Sí. El pastor lo invitaron a una conferencia en otro país, el avión se cayó. Como, ¿qué va a pasar con la iglesia? Entonces, con la conferencia. con la conferencia cancelada, sí. Entonces, ¿qué hacemos? Yo diría que lo primero es nosotros examinarnos como pueblo. ¿Dónde estamos poniendo a nuestros pastores? Lo estamos poniendo en altares, ¿verdad? De adoración, donde estamos adorando a ese pastor, o lo estamos poniendo en posiciones que no le corresponden. De que al final de cuentas es un ser humano igual que tú, igual que yo, que tiene sus fallos, pero examinarnos si lo estamos poniendo en posición de idolatría. También en temas de acusación hacia un pastor, examinarnos nosotros de dónde está viniendo nuestro corazón. Estamos viniendo de una posición de orgullo donde de una u otra forma me siento mejor que el pastor. Revisé yo primeramente si tengo algo personal en contra del pastor que me está llevando como a levantar el testimonio, a hablar mal de esta persona. Y también, como dice la palabra, de nosotros sacarnos la viga del ojo primero antes de ir a sacarle la del hermano. Entonces, yo creo que una vez que uno tiene como yeso cuadrado, ¿verdad? De que tu iglesia tiene un concilio de ancianos, ya está en posición de los ancianos de la iglesia determinar si la acción que cometió el pastor es válida para que pierda el derecho de ministrar, ¿verdad? No creo que es una posición, Sam, a la que la oveja le toca determinar. Tú sabes que ahora que tú mencionas lo de los ancianos, también hay que ver, este tema se puede ir por muchas ramas, pero algo que me viene a la mente es que hay que ver qué tipo de cultura el pastor principal creó y qué tipo de poder tienen los demás ancianos de la iglesia sobre él. Sí, porque hay veces que los demás pastores, los demás ancianos son representativos, pero no tienen ningún poder ni voto sobre lo que el pastor puede. Yo estaba pensando no tiene ninguna, por ejemplo, el pastor no tiene la obligación, o más bien burocráticamente la tiene, pero en realidad no es así, de rendirle cuentas a los demás ancianos de la iglesia. Yo a veces también pienso de que, por ejemplo, en el caso de Iván, tú dijiste, tú eres parte de una red de iglesias, de que en caso de que el liderazgo local falle, ustedes pueden acudir a la iglesia madre o al consejo que maneja toda la red. Pero ¿y qué tal en una iglesia independiente donde el pastor funda la iglesia, levanta a los ancianos, pero lo crea con la cultura de que la autoridad final soy yo, nadie me reprende? Tienen que someterse. Tienen que someterse, yo soy el que tengo la visión del cielo, la visión de aquí en la tierra, y si ustedes no están conmigo, están en rebeldía. Sí, pero que al final, obviamente, ya eso son sectas. O sea, eso ya el que entra en ese nivel, o sea, si tú perteneces a un concilio en el que el pastor principal dice que él es el que tiene la última palabra porque el Señor le habla directamente a él y toda esa cosa, yo creo que tenemos que revisarnos porque o sea, eso no es lo que la palabra dice. O sea, se supone que para eso hay un consejo. Somos tantos, vamos a someter esto, vamos a orar,
Óyeme, hasta la Iglesia Católica da cátedra en eso. Hasta para elegir al Papa, esa gente se sienta, hay horas ahí a debatir, a buscar el consejo de Dios, en teoría, ¿no? En teoría. Y eligen en base a lo que entienden que es lo más conveniente para la Santa Sede. Entonces, yo creo que si algo nos queda bueno de eso, debemos decir que al fin, yo creo que en ese caso, hasta la democracia es divina. Entonces no puede ser basado de que en la palabra de un hombre al que el Señor di que le habla, porque el Señor le habla a él y no nos habla a todos. Vamos a poner las cosas como son aquí. ¿No entiendes? Pero me interesa mucho eso que estaba diciendo, porque en República Dominicana, me entiendo que también en Estados Unidos puede que se dé, hay iglesias que, como le decía, por ejemplo, yo quiero formar mi iglesia, pero no la quiero formar como chivo sin ley, sino que voy a buscar una cobertura. Pero de repente, ok, busca la cobertura de, no sé, X. Pero de repente, a mí X me llama a capítulo porque está viendo que mis prácticas no están alineadas a la doctrina, o que entiende que yo estoy en pecado, que estoy que sé cuánto. Y yo me decidí desligarme de esa desafiliarme con mi iglesia. Eso también es delicado, porque, o sea, al final del día, los miembros de esa iglesia pueden simplemente comerse el cuento de que el pastor le digo, ya no vamos a pertenecer a partir de ahora a esta red por X o por Y. Porque Dios me dijo que yo soy apóstol. Exactamente. El Señor tiene nuevos caminos para nosotros. Exacto. Nuestra nueva denominación. O sea, lo que quiero decir, que también uno como oveja tiene que estar apercibido de lo que está pasando. Si en mi iglesia, por ejemplo, pasa algo así, que de la noche a la mañana ya diga que no pertenecemos a esa red, que en este caso la red Chequina, que es la que yo pertenezco, eso a mí me va a levantar un red flag de todo el tamaño. Yo voy a, con todo el respeto de mis líderes, yo voy a investigar qué pasó. Porque eso para mí no es normal, porque nosotros tenemos una relación muy sana, muy bonita, una red muy unida, que si de repente ya dije que no pertenecemos, espérate, aquí pasó algo. Y yo quiero entender por qué. A mí me interesa pertenecer a una congregación sana, donde no hayan gatos encerrados, ¿tú entiendes? Entonces yo creo que también uno aquí tenemos que hacer como un llamado a la oveja, al creyente, estar apercibido, saber que quienes nos están predicando domingo tras domingo no son gente infalible, que tienen situaciones, y orar por la palabra dice, nos manda a nosotros a orar. Por nuestras autoridades, porque esa gente pasan muchas vicisitudes, muchas tentaciones, muchos problemas que a veces nosotros ni nos enteramos. No, y como bien tú dices, viejo, creo que hay una diferencia entre ser rebelde y ser sobrio dentro de uno como congregante. Muchas veces vemos el tal vez cuestionar, o no cuestionar, sino estar alerta como rebeldía. Como el hecho de tú estar alerta de en qué están mis pastores, qué es lo que me están predicando, qué es lo que están dando, qué es lo que me están alimentando, qué está pasando en mi congregación. Mucha gente lo traduce como tú estás siendo rebelde, y no es real. No estás en la visión. No estás dentro, y la realidad es que no es eso. Siempre va a venir la forma de cómo tú lo hagas. Por ejemplo, algo que me encanta de mis pastores es que, viejo, hay momentos en los que yo he estado tal vez en desacuerdo con algo que hayan dicho, y yo pido sentarme con ellos para hablar, viejo, y con todo el amor del mundo se sientan conmigo, me explican, porque muchas veces tal vez nosotros malinterpretamos cosas que ellos han dicho. Pero uno tiene que estar alerta en ese sentido, de saber qué es lo que está pasando, apercibido, qué comportamiento estoy viendo, ¿verdad?, en mis autoridades. Como bien tú decías, mencionaba el tema de Carl Lentz, que estábamos hablando al principio. Si tú ves la secuencia de cómo fue evolucionando la cosa, tú dirías, mira, que en él fue tirando banderitas rojas que tú veías como esto venir. O sea, de una u otra forma el camino se estaba como aclarando. Sam, tú sabes que ahora que tú lo mencionas también me hace pensar, ¿dónde estaban los demás pastores de Hillsong, New York en ese momento? En la misma, lo más seguro. ¿Dónde? En la misma. En la misma, bien. En los mismos coros estaban toditos. Ahora que me pongo a pensar, o sea, si somos objetivos, él no era el único líder en todo el ministerio de Hillsong, New York. Había más pastores, porque me acuerdo que había varios líderes. O sea, en ningún momento se le llamó a capítulo, en ningún momento se le preguntó, mira, estamos viendo esto en tu vida, necesitamos una explicación como liderazgo, porque
de verdad, como cuáles fueron, o sea, cuáles fueron los muros que no se pusieron que permitieron que eso llegara hasta allá. Pues como tú Sí, dices, Iván, desde que tú empiezas a ver una bandera roja, eso para tú tirar el ojo y llamar como que ven acá, estoy viendo esto, ¿qué está pasando? Y fueron varias banderas rojas. sí. Mira, yo, por ejemplo, aquí, ¿qué te digo? No es de que un deporte que yo tengo, pero yo sigo muchos pastores. Y cuando hay alguien como que... Un llamado a la pastora de Iván. Oiga, el tipo se está alimentando de varias fuentes. No, en el sentido que yo sigo mis redes en las redes, a pila de pastores nacionales e internacionales. Y yo he dejado de seguir pastores porque veo esos reflejos. Yo, ya esto está como que cogiendo por otro lado y lo dejo de seguir. Si me están predicando mucho de temas almáticos, me perdió. O ya sea, lo soltaste en banda. Lo suelto en banda. ¿Cómo superan las 3 pruebas de la vida? Me gustan. Yo no estoy en contra de que me hablen, de que me hablen al alma también, porque somos tripartitos. Yo entiendo que también los salmos tienen muchísima evidencia de que uno tiene que hablar, alma mía, todavía alábale, que todavía, ¿sabes? Como que anímate, que todavía hay de alabarle. Y yo creo que sí que hay que hablarle al alma, pero cuando se centra en eso, yo creo que ahí hay un problema. Pero lo que quería decir era que yo sigo muchas personas y como que cuando yo comienzo a ver ciertos patrones, yo le escribo por ejemplo, a amigos que tengo en esa iglesia, y tengo algunos, le digo, mira, tu pastor está como raro, así en modo de chiste, porque hay algo que me llama mucho la atención. Hay pastores que están tan ocupados, que tú ves que sus agendas, por lo menos lo que evidencia sus redes, es que están 24/7 en actividades que yo digo, ¿y en qué momento es que esa persona, pues yo no sé que nadie piense en eso, pero yo lo pienso, ¿en qué momento es que esa persona se sienta a estudiar la palabra? ¿En qué momento es que se saca su espacio? Yo creo, por eso es que yo creo en el Shabbat. Yo creo que los pastores deberían encerrarse los sábados a estudiar, a buscar discernimiento, el consejo de Dios, para el domingo tú llevar una palabra que venga del cielo, porque yo no sé de dónde, a qué hora es que fabrican esa prédica. O sea, es que lo veo como en tantas cosas, que son cosas buenas, no digo que no, pero hasta el Señor sacaba su tiempo y se alejaba y se desaparecía de la multitud. Y yo no veo eso. Yo lo que veo es que la red, mientras más hace mejor, mientras más hace mejor. Entonces, como que a mí eso también me da como una espinita, como de, no sé, yo necesito como que saber que mis pastores están metidos con Dios en la presencia y deja a los otros ministerios, deja a las otras gente que vaya y haga lo que tenga que hacer. Pero yo necesito que quien lleve las riendas de una congregación, por lo menos en mi caso, sea una gente que yo sé que se enconde con Dios, a buscar la palabra y que el domingo diga, señores, esta es la enseñanza. Y tú digas, esta persona tuvo con Dios, tú sabes. Y no, porque es que si no son palabras vacías. Eso es lo que yo siento y pienso. No, y yo creo que tú diste en el blanco, porque como que hay una tendencia hoy en día también de los pastores, como de pasar de lo que es la iglesia local a que quieren una iglesia universal, como de ellos está alrededor del mundo, y es como que viejo, o tú eres como una iglesia global, así. ¿Cómo fue? ¿Una iglesia global? ¿Cuál es esa, viejo? No, me estás malinterpretando. Me estás malinterpretando. Samuel. Me estás malinterpretando, me estás sacando de contexto. Emma, ponle un pi, porque te conozco. No, pero no, te entendí full. Pero la realidad es esa, de que hoy en día como que han querido pasar de viejo, o concéntrate en tu iglesia, o sea un ministro itinerante. Exacto, deja a alguien dentro de tu congregación, y si el Señor lo que te está mandando es a ir fuera, a llevar el mensaje, pues vete fuera, pero deja a alguien en tu iglesia, porque al final de cuentas, o sea, hay ovejas que necesitan la guianza de un pastor. Entonces, como para conectar ya con qué yo hago, o sea, mi pastor pecó, ¿ahora qué? Vemos fallos y es una realidad, o sea, el ser humano falla y no va a dejar de suceder. Yo creo que los pastores van a seguir fallando hasta el final de los tiempos y que Cristo venga. Todos vamos a seguir fallando.
Pero, ¿qué debo hacer yo como oveja si esto pasa? Lo primero, yo creo, y son yo diría mis conclusiones, como bien decía, es examinarme. ¿Qué está pasando aquí? ¿Soy yo que estoy percibiendo esto o es algo como que la congregación está percibiendo? Si tengo más de 2 o 3 testigos, puedo ya como levantar un caso, ¿verdad? Si mi iglesia tiene un concilio de ancianos, un concilio pastoral o como bien tú dices, otras redes de iglesias que pueda manejar este caso. Tengo que examinar eso como oveja. Si no veo esto de que no hay un concilio, pues tengo que ver qué tipo de pecado cometió el pastor. El pastor utilizó mal los fondos y eso te deja bien claro de dónde se están yendo los diezmos y las ofrendas. Si el pastor de una u otra forma abusó espiritualmente de varios congregantes, te deja saber de que tu crecimiento aquí se va a ver afectado. Etcétera, etcétera, con el tema, ¿verdad?, de infidelidades, pecados morales, etcétera, etcétera. Tengo que considerar y debe de llegar a la mente, yo diría, la congregación, la consideración, si ninguna de estas cosas machean, no tengo nadie que pueda velar por el pastor, de moverme de congregación. O sea, si llega un punto donde ya me doy cuenta de que estoy en una iglesia donde la figura de la iglesia está alrededor de una persona, tengo que entender de que estoy en el riesgo de que el día de mañana esta persona cae, la congregación completa cae con esta persona. De considerar estas cosas, o sea, oyente de santos y herejes que estás en una iglesia de estas, tú tienes que considerar esto, o sea, de que es muy posible que esa no sea la mejor forma de tú crecer congregacionalmente. Ahora bien, hay casos de personas que han fundado iglesias así de manera individual y hasta el día de hoy persisten. O sea, la persona nunca cayó en pecado, nunca cayó en ninguna inmoralidad y hubo fruto. No estamos diciendo de que toda iglesia que surgió de esta forma está mal, pero son cosas que hay que tener pendientes. Entonces, yo soy muy de la posición de que si mi iglesia no tiene un concilio pastoral que pueda manejar el caso, si no veo que hay un relevo, ¿verdad? De que hay una posición pastoral que pueda tomar un sucesor, ¿verdad? Yo soy de la posición de que si mi pastor falló y no hay nada de esto detrás, pues yo tengo que moverme de congregación. O sea, ya no tengo realmente un líder que me vaya a llevar por los caminos correctos. Mira, o sea, Sam, que tú estás diciendo... disculpa que te interrumpa, Iván. Si mi pastor falló, y vamos a suponer, entró en un proceso de restauración, ese pastor, o sea, vamos a suponer, si lo vuelven a poner como el pastor, ¿qué pasa? ¿Yo debo de irme? ¿Debo quedarme? Ahí depende del proceso. Yo estoy muy, y lo dejamos como... ¿A qué tú le llamas proceso? Por ejemplo, no, yo lo llamo proceso porque está de moda. Iván, loco, tú viniste agresivo, viejo, a este podcast. No sabía esa faceta tuya, nunca la veo en Vivir con Fe. Hay una diferencia entre una persona con un fallo, por ejemplo, no somos exentos de tener problemas emocionales, vamos a decir. Un pastor puede caer en depresión, un pastor puede caer en ansiedad, puede caer en un momento, viejo, que se sienta enojado con Dios y que ya no quiere ni siquiera leer las escrituras o un proceso como tal, ¿verdad? Ese tema, ¿verdad? Yo le daría la apertura de que él sea restaurado, de que busque una restauración, pero por eso tuve al principio como esa salvedumbre de que tiene que haber un concilio o personas que se queden a cargo y puedan determinar qué tipo de falla se considera con este pastor. Si los ancianos consideran que es un proceso de restauración, o sea, de que él va a pasar un momento, como muchas veces le dicen allá, o le decimos los latinos, como de disciplina, pues yo entiendo que la persona puede ser restaurada a la posición pastoral. Pasó un caso acá en los Estados Unidos con un pastor que yo amo, se llama Matt Chandler, donde el concilio de ancianos consideró que una manera que él se estaba manejando no era prudente. Esta manera fue de que él estaba compartiendo memes con una mujer de la iglesia. Pero memes como hace Santo y Hereje. No, chistoso, o sea, cosas chistosas. Lo de Santos y Hereje no lo hubieran sentado si fuera eso que estuviera compartiendo. Pero parece que se estaba mandando como memes graciosos, como cosas funny, así con una hermana.
pero los ancianos consideraron que eso era un comportamiento no prudente inapropiado. para un pastor, inapropiado. ¿Por qué? Porque aunque no se abrieron puertas de físicas ni tal vez emocionales a un punto de decirte como, wow, qué bonito tu tag, simplemente eran los memes pasándose, pero una puerta, ¿tú entiendes? O sea, se empezó a abrir como una puerta y le dijeron, mira, ese comportamiento, el concilio de ancianos entiende de que no es apropiado, te vamos a sentar para que tú reconsideres. Entonces, a mí eso me agradó muchísimo. ¿Por qué? Porque primero, el concilio de ancianos evitó que esto pasara a mayores. Aparte de eso, el pastor lo publica delante de la congregación, habla de la situación y fue avalado en cuanto a lo que dijo por el concilio de ancianos. No fue algo que, porque tú sabes que mucha gente se para, pide perdón, pero como que no da los hechos bien, da su parte, su versión. Esta versión que él dio, los ancianos dijeron, esta versión es correcta. Él tuvo un momento donde no pudo estar ministrando su posición pastoral. Otra persona estaba tomando las riendas y él fue restaurado, ¿verdad? Después de todo esto. Entonces, cuando pasan situaciones así, que como bien dije, hay un concilio pastoral que determina lo que debe de suceder, yo lo veo súper saludable y ahí tú te puedes quedar. Yo hablo más de situaciones, por ejemplo, como Swagger, que fue uno famoso aquí en los Estados Unidos que cayó en adulterio. 2 veces. 2 veces. Él sí pertenecía al concilio de las Asambleas de Dios, por ejemplo, pero su congregación se manejaba como de manera independiente. Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, de que no hay un concilio, unas personas que rindan cuentas ni nada por el estilo, yo soy muy de vete. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Este pastor va a pedir perdón, va a decir que fue restaurado y va a seguir en un comportamiento igual. O sea, va a volver a pasar estas cosas porque no tiene a nadie que le dé seguimiento ni que rinda cuentas. Entonces, si tú te encuentras en una iglesia como esta, donde el fallo llevó al pastor a ser removido, y no solamente eso, sino que no hay nadie a quien él pueda rendirle cuenta, viejo, ¿qué tú haces ahí? Tienes que moverte. Aparte de, y creo que tanto Rafa como yo somos claros en eso, hay cierto tipo de pecados dentro del servicio pastoral o del servicio de ancianos que ya te inhabilita para tú continuar en la posición, te descalifica. Y uno de estos es el tú ser infiel o caer en adulterio. Entonces yo creo que si tu pastor cayó en adulterio, ya esa persona no debe de pastorear. Y realmente soy, y lo mantengo, de que si lo ponen a pastorear luego de, creo que no es la iglesia para ti. Tú deberías de moverte de ese lugar. Sí, y también sabes que a veces nosotros tenemos esta mentalidad de lealtad extrema a nuestras comunidades. No es un pecado moverte de una congregación a otra si ves que las condiciones no son propicias para tú mantenerte en un lugar. Pero una pregunta, porque no sé. ¿A quién tú conoces, viejo, que cayó así? Si el pastor fue infiel, adulteró, aunque hubo una restauración, el matrimonio se preservó, en un futuro, o sea, no hay forma, o sea, ya queda inhabilitado para el pastorado. ¿Eso es lo que tú dices? Yo soy de esa línea. Yo creo que ya tú quedaste inhabilitado. ¿Por qué? Porque es que este comportamiento, ¿verdad? Da apertura ya a la parte de qué está trayendo, ¿verdad? Ese pastor a la gloria de Dios, ¿verdad? A lo que es el cuerpo de Cristo. Lo que está trayendo de una u otra forma es una murmuración. Y no solamente eso, tú estás, y yo soy partícipe de eso, de que es más para cuidar la vida de esa persona, de ese pastor. ¿Por qué? Yo poner a esa persona parte de la restauración, yo te estoy exponiendo nuevamente al lugar que te llevó a caer. Porque esa plataforma, de una u otra forma, y hay que ser claro, todos los pastores, todos los líderes que han caído, lo que lo llevó a la caída fue la plataforma. El ser conocido, las personas acercándosele, ir tomando fama. La realidad es que casi todo la posición de poder es lo que llevó de una u otra forma a estas personas a pecar. Entonces yo ponerlo nuevamente de pastor, lo estoy exponiendo a caer nuevamente en ese pecado. Entonces, ¿por qué hacer? Pero es que yo no, o sea, entiendo lo que tú quieres decir, pero yo no necesariamente creo que, a ver, una persona que cayó
Ahora, si tú me dices que una persona reincidente, bueno, evidentemente tiene un problema que no. Ahora, es que yo veo, no quiero que suene feo, pero yo he visto tantos casos de matrimonio restaurado que han pasado por ahí, no necesariamente pastores, es cierto, pero óyeme, que si a eso vamos, loco, es que no sé, que yo creo que... No, ojo, porque no sé, yo creo que está siendo muy drástico. Yo creo que tú sé por dónde tú vienes. Mira, yo no descalifico a una persona que haya fallado antes de la posición. ¿Qué quiero decir con eso? Hay una diferencia entre quien no ha sido llamado a ser pastor y quien ha sido llamado para ser pastor. Ya cuando tú tienes una posición de liderazgo como tal, hay un requerimiento mayor sobre tu vida. Fíjate que todas estas cualidades o estos requisitos para tú ser pastor o ser diácono dentro de la iglesia, no se le está dando a las ovejas. A las ovejas se le está mandando, mira, abstente de estos pecados, etcétera, etcétera. Pero al pastor se le está poniendo como una vara mayor, porque al final de cuentas, tú estás siendo una representación de autoridad de la novia de Cristo. O sea, que sí creo que en este caso, aunque suena muy drástico, y te digo, o sea, es mi posición, puedo defender o creo que la palabra sustenta lo que yo creo, de que debemos de ser radicales con estas posiciones, sí. O sea, y de entender el peso que cae sobre ti al momento de tú aceptar el llamado. O sea, tú estás tomando las riendas de llevar al crecimiento del cuerpo de Cristo. O sea, al final de cuentas, tu daño no es a ti como persona cuando tú caes. El daño tú lo estás haciendo a la novia del Cordero. O sea, cuando tú haces tú caes en una de estas situaciones como pastor, realmente el mayor daño cae sobre la congregación. Tu vida va a ser restaurada. Yo te aseguro de que es muy posible tu vida como individuo, tu vida como familia va a ser restaurada, porque lo he visto. O sea, yo he visto personas en posiciones de pastorado que han caído y su vida es restaurada, pero siempre queda... ¿Tú sabes qué es lo que pasa? ¿Tú sabes dónde entra mi conflicto ahí? Y yo entiendo, o sea, no es que no entiendo tu posición, pero, o sea, yo creo tanto en la restauración. Ojo, no estoy hablando de gente reincidente. Por eso que digo, una persona en el ministerio que peca, yo creo que el Señor puede restaurar y yo creo que el Señor puede restablecer. O sea, yo, particularmente en mi opinión. Ahora, si es una persona reincidente, yo conozco casos, bueno, tenemos, o sea, no sé si ustedes llegaron a, bueno, no voy a dar el nombre, pero una persona que de la congregación a la que asistíamos años atrás, o sea, esa persona tenía un don, definitivamente, pero veíamos un patrón reincidente en su pecado. Una persona que tenía problemas con las adicciones, con la fornicación, y era lamentable porque tenía un don notable para el evangelismo, sobre todo. Pero yo creo que si una persona cae y se aparta, y obviamente un tiempo prudente que se ven los frutos, yo particularmente no creo que haya problema con que se reintegre, porque hay un tema que la parte que dice que irrevocable es el llamamiento. O sea, si esa persona está en la foto, fue predestinada, hey, le gusta esa, lo calvinita, fue predestinada y tiene ese llamamiento. O sea, es que cómo dejar de utilizar esa gracia, ese don, por un fallo que tuvo como cualquier otro humano. O sea, al final es que, o sea, el problema fue que, ok, su pecado fue específicamente la parte de adulterio. Pero y el que pecó haciendo otra cosa que a nuestro juicio moralmente no es tan grave, pero igualmente es un pecado y también en el ejercicio de su ministerio. O sea, no sé, como que tal vez le estaban poniendo más peso a una cosa que otra. Es mi parecer. Yo te diría que sí, que es la realidad, viejo, y es que la palabra me lo requiere. ¿En qué sentido? De que sí, la palabra de una u otra forma para estas posiciones le pone peso. O sea,
a unas cosas sobre otras. En temas de integridad pastoral, fíjate de que ahí no habla de que está en chisme con la congregación. Ahí no habla de que de una u otra forma está tal vez en ciertos comportamientos, pero sí especifica unos. Y creo que es por el tema de, como bien tú dices, nosotros mismos como seres humanos, hay cosas que vemos con mayor gravedad que otras. O sea, aunque es pecado, ¿verdad? Tú no le das nunca el mismo castigo de manera activa, o sea, en tu mente y también en lo social, a una persona que te habla mentira y una persona que mata a una persona. O sea, al final de cuentas, sí tú sientes como de, oye, realmente la paga de esto debería de ser mayor por lo que realizó. Y creo que por eso es que se le ponen estos requisitos tan fuertes y pesados como a los ancianos. pastores. Mira, también me acuerdo en el libro de Santiago que dice que no todos deberían ser maestros porque van a ser juzgados con mayor severidad. Y el ejercicio del maestro dentro de la congregación es algo que también le toca a los ancianos. También veo, si mal no me acuerdo, no tengo el versículo ahora mismo, de cómo hay que corregir a un anciano, de que sean severos con él, de que Sí, incluso y que lo digan delante de la congregación. que lo digan delante de la congregación. Para que el temor de Dios llene a la congregación y no quieran hacer algo similar. Entonces, yo entiendo que tenemos que ser agraciados, pero la Biblia nos ha dejado ciertos parámetros y protocolos de cómo proceder cuando cosas como estas fallen. Y mira, tampoco es que nosotros sentimos un gusto interno al saber que tenemos que sentar a un anciano de por vida. Es simplemente lo que vemos en la Biblia. Y me gustaría ser más abierto, pero donde la Biblia puso un punto y final, no podemos poner una coma. Entonces, para allá ir como cerrando esto, porque si seguimos duramos 3 horas y ya mi esposa me llamó la atención de que nuestros episodios son muy largos y que ella está mi fan número 1. En conclusión, yo creo ya yo di como mi punto de vista. Rafa, ¿qué tú dirías? O sea, son tus conclusiones. ¿Qué pasa si yo estoy en una iglesia que mi pastor cayó como oveja? ¿Qué yo debería de considerar? Lo primero es ver si hay un cuerpo de ancianos preparados para suceder el oficio de pastor principal y de llevar a ese pastor a un proceso de restauración personal. Si en dado caso ese cuerpo de oficiales no está, yo creo que lo mejor es moverse a otro lado porque tarde o temprano la iglesia se va a destruir porque se construyó basado en la persona del pastor y no de un grupo de ancianos. Es mi forma de verlo. ¿Y tú, Iván, qué dices? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Rafa, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con ambos, solamente en esa postura un poquito tan radical, tengo mis dudas, tengo que seguir. Tan severa. Sí, creo que está un poco fuerte. Pero mira, lo primero que, si tú me dices, me pasa a mí, yo lo que llamaría a la persona es a tener algún tipo incluso de acercamiento, o no de acercamiento, pero de gesto de misericordia hacia esa persona que falló, que es el pastor en este caso, porque a veces hablamos como que el pastor trabaja para mí, pero es una persona al final del día, es una persona. Me gustó esa. Sí, es una persona que tiene sus necesidades, tiene sus debilidades, tiene sus luchas y batallas que nosotros no vemos. Entonces, independientemente cuál haya sido el pecado, lo que atravesó, como expresarse, qué pena que tuvo que pasar por eso, estamos orando por ti, estamos aquí porque es muy feo, me imagino yo como pastor, ¿no? Que poniéndome en los zapatos de un pastor, que caí, pequé, se enteró la iglesia y ahora todos me están tirando piedra, todos me están juzgando. O sea, tiene que ser muy feo cuando que todo el mundo se olvide entonces todos los años bonitos que pasamos. Y yo sí estuve ahí orando por la enfermedad, orando por la necesidad. Entonces yo creo que aunque sea hasta por educación, vamos, quitar la parte espiritual, por educación, por agradecimiento de los años brindados, tener un gesto. Ya a partir de ahí, obviamente, tú tienes ya que pensar en ti, en tu familia, como con tu continuidad, tu crecimiento espiritual y ver cuáles decisiones va a tomar la iglesia en sí
qué medida va a tomar, y para tú de ahí saber si en oración, ¿no? Porque también yo creo que uno tiene que buscar dirección del Señor. Hay momentos en los que el Señor te mueve del lugar. Yo creo en eso. Mira, tu tiempo aquí terminó, ahora tú vas a mover acá. Pero tal vez si tú eres una persona que está sirviendo ahí, que tal vez tiene un ministerio ya como bien plantado, que tú eres útil en esa iglesia, óyeme, tal vez tú puedes ser más parte de la solución que del problema, o sea, que no irte a la ligera, sino ver cómo va a seguir adelante la iglesia y tú ser parte de lo que sigue, ¿no? Eso es lo que yo diría, básicamente. Buenísimo. Señores, Iván, más que todo, gracias, viejo, por tu tiempo aquí con nosotros. Te tiraste al medio tú solo. Aquí no te pusimos a decir nada, señores. Iván, que siempre nos critica, dijo más nombre y mencionó... yo no dije... Yo no dije nombres. Yo tenemos los nombres que ustedes conocen, que son públicos. Tenemos que hablar con Ricky Confara porque tenemos que llamarte a sentarte. Hay que ponerte en un momento de disciplina ahí en Vivir con Fe. Pero de verdad, viejo, gracias por tomarte tu tiempo. Y ahí, señores, dejen ustedes saber en los comentarios que ustedes opinan. Ustedes deberían quedarse en la iglesia, deberían salir. ¿Debería el pastor volver a ser restablecido dentro de la congregación? Ahí nos vemos, señores. Gracias, señores, por la invitación. No, chao, viejo. Vivan con fe.